Sí, gracias al InfoDF y a la Comisión, ¿no?, por organizar este evento y por impulsar esta declaratoria. Cuando hablamos de vigilancia masiva y de derecho a la privacidad, estamos hablando de cómo, frente a las nuevas formas de vigilancia, puede sobrevivir el derecho a la privacidad. Un derecho humano, un derecho fundamental, un derecho necesario para que una sociedad pueda gozar de plena libertad de expresión y opinión. Un derecho que siempre ha tenido límites, pero cuyas limitaciones deben ser prescritas por ley de manera precisa y clara. Cuando hablamos de vigilancia masiva y de derecho a la privacidad, estamos hablando de cómo conservar nuestros derechos humanos en la era digital, cuando muchos de nuestros actos cotidianos y nuestras comunicaciones emiten un flujo continuo de información reveladora. Aquí la mayoría, me imagino, tienen smartphone y el aire de este lugar está lleno de datos personales, ¿no? Cuando hablamos de vigilancia masiva y de derecho a la privacidad, estamos cuestionando cómo garantizar la intimidad frente a avances tecnológicos que permiten al Estado frecuentemente, a bajo costo y de manera invisible, recopilar y analizar las interacciones de nuestras interacciones, las interacciones de cada ciudadano. La vigilancia se ha vuelto masiva. Hace un año, Edward Snowden reveló al mundo un sistema muy complejo de espionaje estatal. Puso a la luz pública la ausencia de protección y de garantías de la privacidad frente a tecnologías que permiten una vigilancia masiva. En sus palabras, una presencia invisible y omnipresente del Estado moderno, una abstracción con enormes recursos coercitivos a su alcance. Desde estas revelaciones, la urgencia de encontrar límites a estas posibilidades coercitivas ha sido un debate mundial. Un ejemplo de esta evolución es un ejemplo que rodea a un experto en transparencia, Alasdair Robert, que es profesor de Derecho a la Universidad de Suffolk. Nos contaba que a finales de los 60, el FBI investigó a John Lennon por supuestas actividades subversivas. Después de varias décadas, investigadores pudieron acceder a su expediente, que son unos 300 hojas, al final de las cuales el FBI concluye que Lennon no podía ser un verdadero revolucionario al estar constantemente bajo la influencia de drogas. Este expediente son hojas de papel, cuyo contenido y propósito es fácil de entender por parte de cualquier persona que lo pueda leer. Hoy en día, el principal problema con la vigilancia masiva es que estamos lejos de esta simplicidad y se necesita un gran trabajo de información para que los ciudadanos entiendan lo que está pasando. Se han desarrollado sistemas de vigilancia muy complejos y cuya finalidad es difícil de descifrar. Existe una capacidad creciente del Estado para combinar y organizar la información obtenida mediante distintas técnicas y tecnologías de vigilancia. Solamente basta con recordar que los periodistas tomaron meses en entender y analizar toda la información transmitida por Snowden antes de poder interpretarla y difundirla. Lo que caracteriza esta vigilancia masiva es también la automatización de la recolección de datos, ¿no?, y su análisis, que permite cruzar una gran cantidad de datos a una escala nunca antes vista. Son los datos de millones de personas que estaban recolectados por los sistemas de vigilancia en Estados Unidos, ¿no? Pensé en la película La vida de los otros, que cuenta cómo en 84 en Berlín un capitán de la Stasi vigila la vida de un conocido dramaturgo y pasa horas atrás de su aparato escuchando, ¿no?, la vida espiando la vida de este intelectual, y cómo, bueno, se va encariñando de los sujetos, pero eso es la película. Con la automatización de la vigilancia no se necesita tantos recursos humanos para espiar a cada vez más personas. Y tampoco se necesita escuchar las conversaciones telefónicas
para saber sobre la vida de los demás. Y justamente aquí me parece como un tema esencial son los metadatos, ¿no? Los metadatos que informan hasta mucho más que el contenido de las mismas conversaciones. Está comprobado que la información de los metadatos pueden revelar más acerca de una persona que el contenido en sí de los mensajes o de sus conversaciones telefónicas. Con este tipo de información se puede revelar la identidad de una persona, su comportamiento, sus asociaciones, su estado de salud, su raza, color, orientación sexual. Puede permitir el mapeo de la ubicación de esta persona, sus movimientos, sus interacciones. La noción de datos personales o datos confidenciales ha cambiado. Sin embargo, a pesar de esta transformación, la distinción todavía existe entre el contenido de un mensaje y los datos de la comunicación, son estos metadatos. Y ha llevado a los estados en otorgar mayor protección contra la intervención al contenido de la comunicación que a los datos justamente relativos a dicha comunicación. Esta distinción es hoy en día irrelevante, hasta peligrosa. Esta distinción ya no es apropiada para medir el grado de intromisión que la vigilancia de las comunicaciones realiza en nuestras vidas. Los metadatos son datos personales y por lo tanto deben de estar protegidos de la misma manera que otros datos personales para impedir una violación constante de la intimidad por parte del Estado. Frente a estas nuevas amenazas, varios expertos han redactado los principios internacionales sobre la aplicación de los derechos humanos a la vigilancia de las comunicaciones, firmados por más de 400 organizaciones en el mundo y 16 en México. Y este documento justamente establece 13 principios que tendrían que ser respetados, integrados en todas legislaciones que busca establecer una vigilancia de las comunicaciones. Y en México falta mucho por hacer para adecuar las normas con base en estos principios y concientizar a los servidores públicos sobre la violación a los derechos humanos que implica la vigilancia masiva. Los últimos acontecimientos en torno justamente a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión han mostrado la dificultad de avanzar hacia un marco que provee más certeza jurídica para garantizar nuestro derecho a la privacidad. A lo mejor no, bueno, el título 8º de la Ley de Telecom, del cual habló bastante Mónica, justamente donde se plantean que los concesionarios de telecomunicación, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos están obligados a colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia en la localización geográfica en tiempo real de las personas a través de sus equipos de comunicación móvil y también a permitir el acceso a dichas instancias gubernamentales a una base de datos que contiene los detalles de todas las comunicaciones realizadas, los famosos justamente metadatos, por los usuarios en el transcurso de los últimos 2 años, ¿no? Bueno, si bien reconocemos que las autoridades necesitan utilizar estas herramientas en contra de la delincuencia, es necesario que el Estado garantice que no serán utilizadas de manera arbitraria, discriminatoria y sin ningún control, porque estas normas son violatorias justamente de muchos de los principios internacionales de los cuales les hablaba. La retención de metadatos durante 2 años por parte de los proveedores está totalmente contrario al principio, por ejemplo, de integridad de las comunicaciones y sistema, que establece que la retención o recopilación de datos a priori nunca debe ser exigida a los proveedores de servicios. Los criterios de aplicación de estas medidas previstas también en el artículo 190 faltan de claridad y de precisión, de mecanismos de transparencia y supervisión pública. En ningún caso se establecen medidas como la transparencia estadística o el derecho de notificación al usuario. Y frente a estas medidas, la ausencia de reacción de instituciones autónomas que deben velar sobre nuestros derechos y más específicamente por el derecho a la privacidad, además de ser, creo que, una señal fuerte de un sistema de peso y contrapeso disfuncional, son también
señales de la ausencia de entendimiento del impacto que puede tener la vigilancia masiva sobre nuestra intimidad. Ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos ni el IFAI interpusieron justamente acciones de inconstitucionalidad en contra de estos artículos, a pesar de la demanda ciudadana. Bueno, la única instancia que lo hizo fue justamente el InfoDF, ¿no? Y otra señal de la ausencia de comprensión de este fenómeno es que el IFAI, a la hora de debatir sobre si interponer o no una acción de inconstitucionalidad, casi no abordó el tema de estos metadatos como datos personales y por lo tanto la protección que necesitarían, cuando el IFAI mismo es el organismo que tiene la obligación y la facultad de proteger nuestros datos personales. Por eso desde Fundar nos parece fundamental la firma de esta declaratoria propuesta por la Comisión y el InfoDF para ir avanzando en la concientización sobre estos temas y trazar una hoja de ruta de varias acciones como campañas, capacitaciones, publicaciones de protocolos de actuación, acciones que permitirán avanzar hacia un marco legal, pero cada vez más en adecuación con los principios internacionales. Son pasos fundamentales para nuestra democracia, ya que sin privacidad no hay libertad de expresión. Gracias.